En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hemos escuchado en el Evangelio esta predicación de nuestro Señor con estas dos sencillas pero muy profundas parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura en la masa. Ese grano de mostaza, el más pequeñito de todos los granos, de todas las semillas, un granito que mide 2 o 3 milímetros, pero que dentro de los árboles, podríamos decir así, de la huerta, se vuelve el más grande, el mayor de todos, ese pequeñito grano de mostaza. Y después esa levadura que la mujer pone en la masa, esconde en la masa, que hace fermentar la harina y produce ese pan, ¿no? La eleva. Son esas parábolas, por supuesto, que hablan acerca del desarrollo exterior del reino de Dios, que su iglesia nos muestra cómo tiene ese pequeño comienzo, pero después se hace grande, inmenso, y cómo realmente ese reino invade toda la masa, ¿no? Y la eleva. Pero también tienen, aparte de esa lectura del reino exterior de nuestro Señor, se aplican perfectamente también al reino interior de las almas. Dice nuestro Señor, el reino también está dentro de vosotros. Realmente nuestro Señor quiere establecer su reino en las almas, y estas dos parábolas nos hablan perfectamente de eso, de ese reino de Dios por la gracia. Es la gracia la que se implanta en el alma, y estas dos pequeñas imágenes resumen perfectamente todo ese trabajo que la gracia produce en nuestras almas. En primer lugar, como decíamos, el grano de mostaza, que esa pequeña semillita, la más pequeña de todas, que se vuelve un gran árbol. Muchas veces pensamos en la gracia únicamente como un título jurídico, podríamos decir así, como un título que nos da derecho a algo, pero como algo exterior, una especie de papel moneda, podríamos decir, así lo comparaban algunos herejes después de la Edad Media, a un papel moneda que me da derecho a recibir algo a cambio, una cantidad a cambio. Realmente vemos que la comparación que hace nuestro Señor con el grano de mostaza va mucho más allá. No es simplemente un título, la gracia, un título jurídico, sino que es esencialmente una nueva vida. Y de ahí la comparación a un granito, a una semilla. La semilla contiene la vida, y en la virtud de la semilla está contenido todo el árbol. Realmente es así, en el bautismo se injerta en nuestra alma una nueva vida, y es la vida del mismo Dios. Por eso la gracia se define como esa participación a la vida divina, a la naturaleza del mismo Dios. Dice San Pedro que por la gracia somos hechos consortes de la naturaleza divina, o sea, tenemos y gozamos de una misma suerte con la Trinidad, con Dios. Por la gracia, por esta nueva vida que se injerta en el alma, somos hechos partícipes, de la vida del mismo Dios, de esa vida intratrinitaria, esa vida que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, por esta semillita somos injertados y hechos miembros de esa familia divina. Y todos los actos que hace el hombre son actos entonces de esa vida de Dios, porque el hombre por esta semillita queda como injertado en esa vida de Dios. Dios vive en nosotros por esa semillita y nosotros en Dios. Todo entonces queda elevado y adquiere un valor infinito gracias a esa semilla de la gracia. Y esa semilla tiene un valor incalculable, infinito. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino muy linda y que nos debe hacer apreciar el valor de la gracia, el valor infinito de la gracia, que dice: el más pequeño grado de gracia, es decir, el grado de gracia que tiene un alma bautizada, por ejemplo, es mayor, es un bien mayor que el bien natural de todo el universo. O sea, el más ínfimo grado de gracia, la gracia de un bautizado, o incluso, digamos, un pequeñito acto hecho en estado de gracia, tiene un valor infinitamente mayor que toda la naturaleza creada, que todo el universo, sus planetas, sus criaturas, incluso las naturalezas angélicas. El más ínfimo grado de gracia vale más
que todo eso junto. Y esta semilla, como es una semilla, está llamada evidentemente a desarrollarse, a crecer. Una semilla no está para quedarse ahí solamente estacionada, sino para desarrollarse y crecer. Es un germen la semilla. Así como la bellota está llamada a ser encina y el niñito está llamado a transformarse, ¿no?, en adulto y adquirir esa plenitud de sus facultades, esa plenitud de su inteligencia, así la gracia. Es implantada como una semilla, pero está llamada a desarrollarse, a avanzar, a progresar en nuestra vida. Y ese crecimiento de la gracia debe ser, uno podría preguntarse, ¿hacia dónde? Hacia lo interior. Realmente llamamos a la vida de la gracia una vida interior. Es una vida interior y debe, uno podría decir, crecer en profundidad cada día esa gracia. Todos los santos lo han visto así. Cuando han querido buscar a Dios, se han vuelto dentro de sí los santos, evidentemente no para encontrarse a sí mismo como el hombre moderno, sino para encontrar dentro de sí a Dios que habita en el alma por la gracia. Ahí la imagen más patente de eso es la que da Santa Teresa, ¿no?, del castillo interior. Ella ve el alma como este globo luminoso, un globo de cristal, ¿no?, a manera, dice ella, de un castillo con 7 moradas. Podríamos pensar en un castillo con 7 círculos, muros concéntricos, en el cual, en el centro, está esa luz brillantísima que es el mismo Dios. Y toda la vida espiritual consiste en ir entrando hacia ese centro del alma donde habita Dios, en hacer que esa vida sea cada vez más interior, más profunda, que crezca hacia adentro, que enraíce, podríamos decir, ese árbol. Y al centro está Dios. Y toda la vida debe ser ese, sí, interiorizarse, ir buscando a Dios nuestro Señor, que habita en el fondo, en el centro de esa alma en gracia. Y el alma debe ir franqueando sucesivamente esas moradas, que son cada vez más interiores, para encontrar allí a Dios. Entonces, esa gracia es vida interior, y realmente, ¿cuántos viven de esa vida interior? Muy poquitos. Incluso almas cristianas no desarrollan esa gracia, ¿no? Esa gracia se mantiene como ociosa y no vamos profundizando en esa vida interior. Todo en el mundo nos empuja a lo contrario, a una vida totalmente exterior, volcada a las cosas exteriores. Y Dios no, habita en el centro del alma y nos llama a esa vida interior. Ahí está entonces ese misterio de esa semillita, la más pequeña de todas, pero con una virtud infinita. Y después nuestro Señor nos trae esta otra parábola, la de la levadura, esa mujer que esconde en la masa ese fermento de la levadura, lo esconde allá adentro, la masa fermenta y se vuelve ese pan, ¿no? Se eleva, se agranda. Esta parábola viene a complementar la de la semilla, y ese reino interior es como la levadura, como esa levadura escondida por la mujer. Y nos habla esta parábola, así como la de la semilla nos habla de la vida, de la gracia como una vida interior. La levadura nos habla de ese poder transformante, ese poder transformador que tiene la gracia. Lutero, que nunca entendió las parábolas, concebía la gracia como algo puramente exterior. Para él era la gracia divina, la gracia santificante, una especie de manto, una especie de velo que se echaba sobre el alma para cubrir las vergüenzas, ¿no?, del alma pecadora. Pero la gracia para él permanecía siempre algo absolutamente extrínseco, exterior al alma. Era incapaz la gracia, y nunca la concibió así, como capaz de penetrar en el alma, de ser escondida como esa levadura en la masa y hacerla fermentar, elevarla, transformarla en definitiva. No, para él permanecía como algo puramente exterior, y al negar ese poder transformante de la gracia, por supuesto, destruyó toda vida espiritual. Y no es así, realmente ese germen vivo que es la levadura, puede transformar toda la masa, elevar todo nuestro ser para hacernos semejantes a Dios. Ahí está realmente el poder de la gracia. El producir esa semejanza,
el transformar nuestra alma en Dios. Y los santos no dudan en usar la palabra deificar, o sea, hacer divino, hacer divina todo nuestro ser, toda nuestra alma, transformarla y hacerla semejante a Dios. El santo, por supuesto, es aquel en que todo su ser, toda su alma, todo su obrar ha sido transformado y elevado por la gracia, por ese fermento de la gracia. San Juan de la Cruz da imágenes similares, muy lindas también, para explicar esa divinización que produce la gracia. Él dice y la compara, así como nuestro Señor al fermento, esa transformación la compara San Juan de la Cruz al cristal, dice él. Dice, a la del cristal limpio y puro, que es embestido por la luz, que cuanto más grados de luz va recibiendo ese cristal, tanto más de luz en él se va reconcentrando y tanto más él se va esclareciendo. Realmente el cristal se va haciendo semejante a la luz. Puede llegar a tanto por la copiosidad de luz que recibe, que venga a él a parecer todo luz y que no se divise entre la luz. Realmente el cristal, penetrado por esa luz, transformado por esa luz, se vuelve luz, como la luz misma. Aclara, por supuesto, aunque a la verdad la vidriera o el cristal, aunque se parece al mismo rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo. Por supuesto, el hombre no es Dios, es una criatura. La naturaleza humana y la naturaleza divina son distintas. Pero dice él, pero podemos decir que aquella vidriera es rayo o luz por participación. Realmente ese cristal, esa vidriera, el alma, ¿no?, se transforma gracias a esa luz que habita en nosotros, a Dios por la gracia, se va transformando en esa misma luz. El mismo San Juan de la Cruz va a dar la otra semejanza del fuego, ¿no?, el madero echado al fuego. Ese madero que se transforma en ascua, en brasa y semejante, ¿no? Y uno ya no puede distinguir entre la madera, el carbón encendido, la brasa encendida y el mismo fuego, que es Dios. Realmente la gracia está llamada a transformar totalmente, a elevar, a sublimar nuestra alma, todo nuestro ser, y hacerla semejante a Dios, a divinizarla. Entonces, queridos fieles, siempre las herejías modernas han tratado de aminorar, ¿no?, y de destruir el valor de la gracia. Lo hizo el protestantismo, aminoró absolutamente y terminó por destruir ese valor de la gracia. Lo hace el modernismo, que lo considera la gracia una especie de puro sentimiento. Sin embargo, las parábolas sencillísimas de nuestro Señor, todo lo contrario, nos muestran ese misterio de la gracia en toda su profundidad. Realmente, en esas sencillas palabras, cómo nuestro Señor describe todo el trabajo interior de transformación de una nueva vida, ¿no?, que produce la gracia. Realmente, qué grande es la dignidad del hombre en gracia, qué grande, ¿no?, son los designios de Dios nuestro Señor respecto al cristiano, ¿no?, al hombre en gracia, volverlo semejante así, divinizarlo. Realmente aquí estas pequeñas parábolas, estas pequeñas comparaciones con toda esa profundidad que tienen contenidas, nos lleven a valorar cada vez más este don de la gracia, ¿no? Con qué desprecio muchas veces este don lo despilfarramos, tenemos una concepción pequeña de él, ¿no es cierto? Lo jugamos y lo comparamos fácilmente a cualquier cosa creada, eso es el pecado, es comparar este don divino a cualquier cosa creada, cuando su valor es infinitamente mayor. Entonces, que la meditación de estas dos pequeñitas parábolas nos hagan ver la altura realmente a la cual estamos llamados. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.